viajera se va al Coliseo. El Tony que se le cayó anoche la muela. La muela. Ya ha venido Ratoncito Pérez. Hasta luego. Bueno, y antes de nada os vamos a contar lo que vimos ese día. Fuimos al Coliseo, de ahí al Foro Romano. Después del Foro Romano nos fuimos a comer. Y después de comer nos fuimos a ver el Moisés de Miguel Ángel, que está en la Basílica de San Pedro. Pasamos por el Foro de Trajano, con la columna, con su columna y el Mercado Trajano. De ahí pasamos por el monumento de Víctor Manuel, la plaza de Campidoglio, que está por ahí al lado. Y de ahí ya nos pasamos por el Teatro Marcelo, hasta la Boca de la Verdad, que no pudimos verla porque estaba cerrada. Y de ahí terminamos en el Circo Máximo, que ya nos dejaría muy cerquita del metro para volver al área de autocaravana. Y venga, ahora sí, os dejamos con el vídeo. Elena. Bueno, vamos, ya estamos, ahora sí estamos en Roma, en el pleno centro de Roma, ¿vale? Nos hemos cogido el metro hacia la Plaza Manzoni y ahora llevamos dirección al Coliseo, que es 1 kilómetro, o así más o menos, ¿vale? El metro, 1,50 por billete, es lo que cuesta y puedes usarlo durante 100 minutos. O sea, podríamos haber hecho un transbordo a la otra línea, a la línea azul, pero como está de aquí a 1 kilómetro, así ya nos vamos haciendo un poco con las calles de Roma. Ahí está el Coliseo romano. Deciros que a nosotros el Coliseo nos costó 48 euros. Y en el momento que lo vimos nosotros, tenías que reservar la entrada por internet. No se puede hacer allí físicamente. Sí. Bueno, y estamos en el Ludus Magnus. Y sí, aquí en el Ludus Magnus era donde vivían, donde se entrenaban, donde hacían el día a día cuando no estaban en el Coliseo los gladiadores. Aquí estaba lo que es la élite, Cristiano Ronaldo de los gladiadores. Y la característica que tiene este edificio era que unía el Ludus con el Coliseo a través de un túnel que lo sacaba directamente a la arena del Coliseo. El Coliseo tenía una capacidad para 65.000 espectadores. ¡Estamos haciendo la entrada al Coliseo! Bueno, ya está. Acabamos de pasar el control de mochilas y ya estamos por aquí, donde iban los romanos. Donde iban los romanos a pasar el día. ¿Sabéis, chicos, que se tiraban el día entero aquí? Pues sí, como digo, al ser espectáculos gratuitos, los romanos pasaban prácticamente todo el día metidos en el Coliseo cuando había espectáculos. Como ya hemos visto en películas, existían diferentes tipos de espectáculos. Lucha entre gladiadores, entre estos y animales, entre propios animales. Hubo una época en que los cristianos eran perseguidos por los romanos. Entonces aprovechaban el mediodía, que era cuando menos afluencia había, para sacarlos a la arena y sacrificarlos. Y sí, yo creo que se me nota en la cara. Llevo bastante tiempo investigando sobre el mundo romano y la verdad es que es una cultura y son unos años muy interesantes. Y entonces pues estaba flipando de estar allí pisando las mismas losas por las que pasaron los romanos. Por cierto, si os gusta el mundo romano, os aconsejo que escuchéis los podcasts de Roma a Eterna. No os van a defraudar. Vamos a entrar a la arena. Estamos por la puerta de la Victoria, donde entraban los gladiadores. Los gladiadores entraban por abajo. Tirar todas las puertas.
Dios. Vale, ponernos aquí conmigo. Tony. ¡Qué emoción! ¡Nena! Estamos en el Coliseo. Vaya por Dios, ahí van. Nos encontramos ante el anfiteatro más grande del mundo romano. Este empezó a construirse en el año 72 después de Cristo y en tan solo 8 años fue finalizado bajo la mirada de Vespasiano y Tito. El Coliseo se llamó en sus orígenes Anfiteatro de Flavio. El nombre antiguo se le concedió en honor a la poderosa dinastía de los Flavios, la cual gobernó el imperio desde el año 69 después de Cristo hasta el 96. Los historiadores creen que el nombre actual deriva del Coloso de Nerón, una estatua de bronce de 35 metros de alto que se encontraba al lado del anfiteatro. ¿Conoces qué es una naumaquia? Pues inundar el Coliseo para hacer representaciones de batallas navales puede sonar a locura, pero los romanos ya lo hacían antes de que este edificio se construyera. Julio César fue el creador de estos espectáculos y organizó varias batallas navales pequeñas, pero muy caras en Roma. Se sabe que existieron planes para hacer un evento de estas características en el Coliseo, pero los historiadores siguen debatiendo sobre si al final alguna se llevó a cabo en el famoso anfiteatro o todo quedó como una simple idea. En el Coliseo, cada espectador ocupaba el espacio según su categoría dentro de la sociedad romana. Los asientos inferiores eran para el emperador y los senadores, y los peores lugares, arriba del todo, estaban reservados para los esclavos, los extranjeros y las mujeres. Para tratarse de un edificio de casi 2000 años, el Coliseo se mantiene en muy buen estado, pero no impecable. La razón es que varios terremotos han sacudido el famoso edificio a lo largo de los años y han causado muchos daños, sobre todo a su parte sur. Los escombros se usaron para construir iglesias y palacios a lo largo de Roma. El Coliseo, junto con todo el centro histórico de Roma, fue admitido en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. ¿Por qué han contratado la visita? No olvides ver que hay diferentes tipos de entradas, en los que podrás visitar unas u otras partes del Coliseo. Those arches are built to celebrate very important victories. And there was also a parade that would go through the triumphal arches. Durante tu visita a Roma podrás ver muchas gaviotas, y es que no olvides que estás a 30 kilómetros de la costa. Vale, por ahí, por el hueco ese que se ve allí, donde está la gente ahí en la sombra. Por ahí entraban los gladiadores. De las 80 entradas del Coliseo, 76 eran para el uso del público general, mientras que las otras 4 se construyeron en cada uno de los 4 puntos cardinales. Los dignatarios importantes usaban las entradas sur y norte. Las entradas este y oeste estaban reservadas para los gladiadores, pero cada una tenía su uso muy distinto. La Puerta de la Vida estaba en el este. Por aquí es por donde los gladiadores entraban a la arena antes de que el espectáculo comenzara. Por su parte, la Puerta de la Muerte estaba en el oeste y se utilizaba para sacar los cuerpos de los gladiadores muertos. Se estima que alrededor de 500.000 personas y más de 1 millón de animales perdieron la vida en el Coliseo. El Coliseo es el segundo sitio más visitado del mundo, con más de 6 millones de turistas al año.
solo por detrás de la muralla china. Bueno, aquí el agua es gratis, pero hay que hacer cola. Deciros que en esta máquina donde se puede cargar el agua, pues hay agua con gas y agua sin gas, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y si lleváis el cable del cargador a mano, también podréis cargar vuestro móvil. Por aquí, Elena. ¿Ya? Este es el arco de Constantino, que fue construido en el 315 y es uno de los 3 arcos que quedan en Roma. Los otros 2 son el de Tito y el de Septimio Severo, que están en el Foro Romano. Este arco cruza la Vía Triunfalis, la ruta que tomaban los emperadores cuando entraban en la ciudad en triunfo. Este itinerario comenzaba en el campo de Marte, pasaba por el Circo Máximo y alrededores de la colina palatina, e inmediatamente después el arco de Constantino. Es un cerdo. Es una loba. Es un cerdo. Sí, de cafecito. La loba. Bueno, ya hemos visto el Coliseo y ahora vamos a ver la entrada, a ver si localizamos la entrada al foro. Y nada, pues ya está. A ver si se nubla un poquito. Que está cayendo ahora mismo un solanero gordito. Venga, hasta luego. Y aquí hacíamos nuestra entrada al Foro Romano. El Foro Romano era el foro de la ciudad de Roma, es decir, la zona central, semejante a las plazas centrales en las ciudades actuales, donde se encuentran las instituciones de gobierno, de mercado y religiosas. Al igual que hoy en día, era donde tenían lugar el comercio, los negocios, la prostitución, la religión y la administración de justicia. En él se situaba el hogar comunal. En el momento actual, en el foro, se muestran juntos restos de varios siglos, debido a la práctica romana de construir sobre ruinas más antiguas. El templo de Rómulo se alza sobre el lado oeste de la Vía Sacra, enfrente de la Casa de las Vestales, entre el templo de Antonino y Faustina y la Basílica de Constantino. Se trata de un templo con una arquitectura atípica, pues su planta es circular en ladrillo, cubierto por una cúpula y flanqueada por 2 salas en el ábside. El templo de Antonino y Faustina fue hecho construir por Antonino Pío a la muerte de su esposa Faustina la Mayor en el año 141. El emperador a menudo decía que habría preferido vivir con ella en el desierto que sin ella en el palacio. Santa María Antigua es una iglesia católica construida en el siglo V en pleno foro romano, y durante mucho tiempo el acceso monumental a los palacios imperiales del Palatino. Estos frescos revisten particular importancia porque se puede admirar la primera representación conocida de la Virgen entronizada. Es además un documento fundamental para conocer la pintura bizantina.
some cages. Mira, mírame. Abajo está así. Que me hago un rosete. La Basílica Julia, de la que hoy solo quedan ruinas, se trataba de una basílica civil construida en la segunda mitad del siglo I a.C. Este edificio público ofrecía un lugar para reuniones, procesos judiciales y otras actividades oficiales que se desarrollaban en el foro. Qué bonito, por Dios. El foro romano, qué bonito. Y de la parte baja del foro nos dirigimos al Palatino, la zona alta desde donde se puede ver también el foro. Y ya que estamos en el Palatino, os cuento un poco más de él. El Monte Palatino es la más céntrica de las 7 colinas de Roma y la de menor elevación, con 50 metros, quedando entre este y el Circo Máximo. Es una de las áreas más antiguas de la ciudad de Roma, con yacimientos arqueológicos que datan en torno al año 1000 a.C. Según la leyenda, era el lugar donde Rómulo fundó Roma y donde fijó su morada. Durante el Principado fue la residencia oficial de los primeros emperadores de Roma, ya que Augusto tenía su casa en la colina, la cual pronto se convirtió exclusivamente en la sede imperial. De hecho, el origen etimológico de la palabra palacio en español y otros idiomas proviene a través del latín Palatium, del nombre de esta colina. Lo que en la actualidad se conoce como Casa de Augusto fue originalmente la residencia privada de Quinto Hortensio, un destacado senador y cónsul activo durante la primera mitad del siglo I a.C. Tras adquirirla, Augusto mantuvo la configuración básica de la vivienda, pero adquirió numerosas propiedades adyacentes y empezó a erigir un complejo palaciego que contaba con templos, bibliotecas, aulas públicas y pabellones privados. En tiempos de Augusto, todo este complejo también era conocido como la Casa de Augusto. Los sucesores de Augusto ampliaron y reformaron sucesivamente este complejo, desarrollando los palacios del Palatino. Pequeño, ¿no? Pero mantuvieron Por lo intacta grande, la antigua vivienda de Hortensio. A lo poderoso y lo rico que eran. Qué pequeño el estudio de Augusto. En la antigua Roma, un auspicio fue un signo de los dioses, interpretados por un augur. Un augur llevaría a cabo una ceremonia y leería las pautas de las aves en el cielo. Dependiendo del pájaro, los auspicios de los dioses podían ser favorables o desfavorables. Y leyendo el vuelo de estas aves, creo que era favorable que nos fuéramos a comer. Bueno, ya nos vamos a comernos algo. Hemos encontrado aquí un sitio que son 10 euros La margarita comida y bebida. queso y tomate. O sea, una pizza y bebida, pasta o bebida. Pues ya está. Ya, que La margarita es lo más básico. Llevamos desde las 7, desde el está buena. desayuno a las 3 de la comida. Pues mira qué cara tienen los pobres. Mira qué carilla tienen los pobres. Ay, los pobres, qué carilla tienen. ¿Ay, mujer? ¿Qué carilla tiene? ¿Es la mía? Yo estoy encantado de la vida. Yo me tiraría 5 horas más andando sin comerme nada. Sí, sí. Y después de comer nos fuimos a la iglesia mayor de San Pietro in Vincoli.
¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que allí se encontraba el Moisés de Miguel Ángel. Esta obra fue encargada en 1505 y realizada entre los años 1513 y 1536 y retocada en 1592. Originariamente fue concebida para la tumba del Papa Julio II en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. El Moisés y la tumba se colocaron finalmente en la iglesia mayor de San Pietro in Vincoli, en la zona del Esquilino, tras la muerte del Papa. Y yo me pregunté que por qué salía el Moisés con cuernos, y es porque hubo en una traducción al latín, se cogió una palabra pensando que era cuerno por gloria, por glorioso, y por eso aparece en las imágenes con los cuernos. Vale, aquí donde hemos visto al Museo de Miguel Ángel es la Basílica de San Pietro, una de tantas basílicas de San Pedro. En estas escalinatas murió Servio Tulio, que fue el sexto rey de Roma. Y como curiosidad, Servio Tulio fue ejecutado por sus perseguidores. Fue arrojado por las escaleras y después su propia hija, Tulia, esposa de Tarquinio, arrolló el cadáver con el carro que conducía. El Foro de Trajano es un foro obra del emperador romano Trajano, que forma parte del vasto complejo de los foros imperiales de la ciudad de Roma. Su construcción, llevada a cabo entre 107 y el año 112, estuvo a cargo del arquitecto Apolodoro de Damasco. Este espectacular complejo es el foro más grande de Roma. Cuenta con la plaza porticada, la Basílica Ulpia, la columna de Trajano y el templo de Trajano. Nos encontramos paseando por la vía del Foro Imperial y en ella encontramos la estatua de los más grandes emperadores de Roma. Este monumento está construido con mármol blanco extraído de las canteras de Botticino, cerca de la ciudad de Brescia. Dispone de varias fuentes y esculturas del propio rey Víctor Manuel y dos estatuas de la diosa Victoria con sendas cuadrigas. La estructura mide 35 metros de ancho y 40 metros de altura. En la base del monumento se encuentra el Museo de la Unificación de Italia. La columna Trajana. La columna de Trajano nos cuenta toda la historia de Trajano, su victoria contra los dacios. Se cree que fue construida o mandada a construir por Apolodoro de Damasco, su fiel arquitecto. Esta tiene una altura de 100 pies romanos, que equivalen a 29,78 metros, que se elevan a unos 39,86 metros si se incluye el alto pedestal en la base y la estatua en la cima. Víctor Manuel II fue el último rey de Cerdeña, Piamonte y primer rey de Italia. Accedió al trono sardo-piamontés en 1849, al abdicar su padre Carlos Alberto, tras fracasar en el intento de eliminar la influencia austriaca en Italia y abrir el camino para la unificación peninsular. A este monumento también se le conoce como Altar de la Patria. Aquí se encuentra también la tumba al soldado desconocido, con una llama eterna construida tras la Primera Guerra Mundial. Estas escaleras llevan a la Piazza del Campidoglio, que se encuentra en la cima de la colina capitolina. Aquí se encuentra uno de los monumentos más importantes de la ciudad, el Tabularium, aunque antiguamente la entrada se realizaba desde la zona del Foro Romano. Esta zona, como toda la colina capitolina, tras haber conocido los esplendores de la Roma antigua, fue progresivamente abandonada al final del mundo antiguo,
hasta reducirse en la Edad Media a paso de cabras, motivo por el cual era conocido como Monte Caprino. Pero todo esto cambió cuando el Papa Paulo III, con ocasión de la visita a Roma del emperador Carlos V, pidió a Miguel Ángel que remodelara la plaza. Este proyectó renovar las fachadas del Palazzo Senatorio y del Palazzo del Conservatori y construir un tercer edificio, el Palazzo Nuovo, de manera que formara una plaza de forma trapezoidal embellecida por esculturas clásicas, y diseñó su pavimentación. La estatua ecuestre pertenece a Marco Aurelio. Y esto no es el anfiteatro, este es el Teatro Marcelo. El Teatro Marcelo fue mandado construir por Julio César, poco antes de su asesinato, siendo terminado por orden de Augusto entre los años 13 y 11 a.C. Y llegamos al templo de Hércules Víctor, que está muy cerca de la Boca de la Verità. Bueno, por la Boca de la Verità no hemos podido usarla, no hemos podido meter la maniquio porque tiene horario y no... Siempre llega tarde. Hablé con la iglesia, el convento lo que hay aquí al lado, y entonces pues no se puede entrar. Bueno, nos vamos, creo que son las 7 pasadas de la tarde y desde las 7 de la mañana que nos levantamos estamos ya a tope. Así es que hasta luego, Lucas, vamos a ver cómo se vuelve. Y como todos los circos, tanto este como el de Mérida, con una explanada, pues sí, el de Mérida estaba mejor porque tenía alguna grada, por lo menos no estaba lleno de mierda. Aquí van las 4 sombras. 4 sombras. Y aquí terminaba nuestro primer día en Roma, saliendo como auténticos aurigas de las carreras de cuadriga, victoriosos de nuestro primer día, conociendo Roma, la ciudad eterna. Bueno, y con esto y un bizcocho, hasta mañana, posiblemente a las 8. Adiós.